del orden del día de hoy, debate sobre la cesión de las reservas petroleras al Banco Central de Venezuela. Para este punto inicia el derecho de palabra el diputado Luis Silva. Buenas tardes, señor presidente, colega diputado, pueblo de Venezuela. El bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco debería ser llamado el bloque de los sueños. En efecto, en diciembre del 2017, el ciudadano Nicolás Maduro anunció la creación de una moneda virtual, una criptomoneda a la que denominó Petro, y anunció que como garantía de ese Petro se colocaba el bloque Ayacucho 1, el cual tenía la certificación de unos 5.000 millones de barriles de crudo. Ahora anuncia el señor Maduro ante el quiebre del Banco Central de Venezuela, el cual ha perdido 34.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Escúchese bien, en el 2008 el Banco Central de Venezuela tenía como reservas 42.000 millones de dólares. Y hoy, 2018, apenas 10 años después, solo quedan unos 8.000 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, de los cuales buena parte en oro y apenas un 10% de liquidez monetaria. Pareciera que no aprenden. El dicho popular dice que el hombre es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra. En el caso del usurpador Maduro y de los animales que lo asesoran, pareciera ser que la capacidad de errar es infinita, la capacidad de hacer lo incorrecto es infinito. Utilizar el petróleo en el subsuelo es inconstitucional, viola flagrantemente el artículo 12 de la Constitución Nacional, que especifica muy claramente que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son bienes del dominio público y por tanto imprescriptibles, inalienables. Jurídicamente es imposible utilizar el petróleo como reserva internacional o como garantía de cualquier moneda. El petro fue rechazado a nivel mundial. Petroleras como Chevron o la misma rusa como Rosneft, la china, CNPC, de esos gobiernos socios cómplices del régimen, rechazan cualquier transacción en petro. Tampoco ha generado, por supuesto, ninguna confianza tratar de utilizar al petro como garantía al bolívar soberano. Al contrario, lo hunde, lo ancla, pero lo hunde, lo ancla hacia abajo. Y es que no puede generar confianza colocar como garantía un recurso que tiene un valor cuando está en el puerto, cuando está en la refinería, pero tiene un valor muy inferior cuando está en el subsuelo. De manera que si lo que se quiere es subir las reservas internacionales, obviamente los 29.000 millones de barriles que supuestamente están en el bloque Ayacucho 2 deberían ser extraídos, refinados, vendidos y posteriormente entregado al Banco Central de Venezuela la cuota parte que le corresponde. Si quiere subirse de verdad, las reservas internacionales, debe recuperarse los 2 millones de barriles diarios que se han perdido en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, perdón, porque hay que recordar que en 1998 la producción de petróleo en Venezuela era de 3.200.000 barriles diarios y ahora acaba de cerrar el mes de julio con apenas 1.200.000 barriles diarios de petróleo. Se ha perdido 2 millones de barriles diarios en 20 años. Si lo que se quiere es subir las reservas internacionales, debe elaborarse
un plan de recuperación de PDVSA y de sus empresas filiales. Este gobierno que durante 20 años le ha vendido ilusiones, falsas ilusiones al pueblo de Venezuela, ahora pretende venderle espejitos de colores a la comunidad financiera internacional. Ese plan es físicamente imposible, jurídicamente inconstitucional y financieramente inviable. No hay forma. Lamentablemente, este gobierno pretende vender castillos en el aire y el que vive de ilusiones muere de desengaño. Muchas gracias. Gracias, diputado Luis Silva. Continúa el derecho de palabra el diputado Elías Mata. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados. Quiero comenzar porque esta decisión o este decreto 3.550 emitido por el Ejecutivo, donde se trata de que las reservas de la faja petrolífera Orinoco pasen a formar parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, no es más que otro juego de este gobierno, otro intento de este gobierno por emitir nueva deuda. Y eso tenemos que tenerlo claro. Este gobierno que tuvo toda esa bonanza, que todos ya lo hemos analizado en reiteradas oportunidades en esta asamblea, pero siempre es bueno recordarlo, este gobierno hoy tiene unas reservas internacionales de 8.578 millones de dólares. Unas reservas de verdad que lo que dan es vergüenza para un país como Venezuela. Y este gobierno, hoy en ese desespero por buscar recursos, se le ocurrió esta idea, pues. Voy a agarrar el petróleo del bloque Ayacucho 2 y lo voy a convertir en reservas internacionales. La idea pareciera buena, pero resulta ser que nadie come cuento en el mundo financiero internacional. Así de sencillo. ¿Cómo me transforma esa reserva como una garantía? Porque cuando uno lee el decreto, se encuentra que el objetivo final es emitir algún instrumento financiero a objeto de poderlo colocar en el mercado internacional y que sirva como garantía esa reserva. No sabemos si son las reservas allá abajo o el desarrollo potencial, como dice el decreto. Eso todavía es más complicado aún. En pocas palabras, yo quiero decir con toda responsabilidad que este va a ser un nuevo fracaso del gobierno. La comunidad internacional no se va a comer este cuento. Las reservas petroleras no hay forma de convertirlas en reservas internacionales, de acuerdo a los cánones normales del Fondo Monetario Internacional, así a ellos no les guste porque todavía están en el Fondo Monetario Internacional. Así que eso no es posible cuantificarlo para que sea parte de las reservas. Y mucho menos aún en un momento en que este país ya tiene morosidad en intereses y capital que no ha cancelado de bonos emitidos por cerca de 4.293 millones de dólares. Es decir, que ya este gobierno comenzó a hacer maula. ¿Cómo alguien le compra un bono a alguien que no paga? Ese es el otro elemento que tenemos. Ese es el otro hándicap negativo que tiene este gobierno. Por eso insisto, además, otra cosa que no podemos perder de vista. Yo recuerdo que cuando comenzó el famoso millardito, nosotros le dijimos al presidente Chávez: presidente, es un error que usted comience a tomar recursos de las reservas internacionales para financiar proyectos de inversión.
no nos hicieron caso, crearon ese famoso engendro de las reservas excedentarias y le metieron la mano, para que ustedes estén al tanto, del 2005 al 2016, sacaron del Banco Central 61.000 millones de dólares de reservas excedentarias, que fueron a dar al Fonden, que no tiene hoy en día una sola explicación, un informe de en qué se gastó ese dinero. Por eso tenemos las reservas en esa magnitud tan pírrica que tenemos hoy en día. Por eso andan desesperados hoy buscando recursos, inventando cosas como estas, que nadie les cree, porque nadie les puede creer. Y aquí asoma otro problema adicional. Esta asamblea cumple hoy, ayer, 2 años del famoso desacato. Un desacato que solamente se lo cree el gobierno, pero que la comunidad internacional no se lo cree. Y resulta ser que si en caso de que esa garantía sea válida, eso es la emisión de una operación de crédito público. Y de acuerdo a la ley de administración financiera, es esta asamblea la que aprueba la operación de crédito público. Así de sencillo. Así que no se pueden estar buscando trochas y caminos para evadir el control de la Asamblea Nacional. Y finalmente, por lo tanto, por ese solo punto, ya ese decreto es nulo, porque esa operación de crédito público tenía que pasar por aquí. Pero además, otro elemento para demostrar que ese decreto es nulo. El artículo 12 de la Constitución es muy claro. Los hidrocarburos, los minerales que se encuentran en el subsuelo son bienes del dominio público y no se pueden estar dando en garantía. Así que ese es otro artículo que demuestra la inconstitucionalidad de ese decreto. Así que, compañeros, con toda responsabilidad le decimos al país y a este gobierno, no siga buscando vericuetos, restablezca la Constitución, respete esta Asamblea Nacional y vamos a discutir qué es lo que necesita este país. Muchas gracias, compañero. Gracias al compañero diputado Yes Mata. Continúa el derecho de palabra la diputada Tamara Adrián. Y puede hacer uso de la tribuna de orador. Ciudadano presidente, ciudadanos colegas, no voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho con relación al decreto 3.550 firmado de manera inconstitucional por el ciudadano Maduro. Pero sí voy a hacer referencia, en cambio, a que 0 por 0 en este caso no da 0, sino que da muchos millones de hiperinflación. Este decreto va a agravar el proceso hiperinflacionario por las razones que voy a describir. Aquí quiero recordar al doctor Felipe Pasos, con quien tuve la oportunidad de hablar en muchísimas ocasiones en el Banco Central de Venezuela. El profesor Pasos fue el presidente fundador del Banco Nacional de Cuba y uno de los 3 firmantes del llamado Manifiesto de la Sierra Maestra. Y luego fue asesor del Banco Central de Venezuela durante muchísimos años, donde tuve la oportunidad de hablar con él sobre temas importantísimos como los de las reservas. Pues bien, una de las cosas que ocurrió en Cuba fue que ante la falta de reservas internacionales, lo que hizo Cuba, que había ya nacionalizado en el año 61 las mayores industrias que existían en la isla en aquel tiempo, transferir al Banco Nacional de Cuba como reservas aquellos elementos de la producción futura que podrían llegar a tener esas empresas. Estamos frente a la misma situación. Es un intento desesperado de un Estado quebrado, un Estado fallido, al cual
nos han llevado por la irresponsabilidad absoluta en el manejo de las políticas económicas por parte del gobierno nacional. Y ante la ausencia de reservas internacionales suficientes, hoy por hoy no sabemos exactamente a cuánto ascienden las reservas internacionales reales. De acuerdo con las cifras que se tienen, están alrededor de los 8.800 millones de dólares, las más bajas en aproximadamente 45 años. Pero la composición de esas reservas es absolutamente desconocida. Se sabe que tiene alrededor de un 75% en valores oro, pero no se sabe cuáles de ellos son oros monetizados y cuáles no. Y por otro lado, en reservas que están constituidas por títulos valores que no son liquidables, entre ellos los mismos títulos valores emitidos por gobiernos tales como el gobierno cubano o el gobierno de Nicaragua, entre otros, por ende que no son de primer orden. Pero 0 por 0 es muchos millones, porque utilizar el recurso de monetizar supuestamente las reservas petroleras, independientemente de que, por supuesto, de acuerdo con el artículo 12 constitucional, no pueden ser dados en garantía, nos lleva al punto en el cual se va a emitir o nuevos instrumentos monetarios, en este caso nuevo papel moneda para financiar el déficit público sin respaldo, o tratar, peor aún, de financiar el Banco Central por captación a través de la emisión de títulos valores con respaldo de esas supuestas reservas que no son tales, a través de operaciones que son absolutamente ilegales, porque las únicas que puede realizar el Banco Central son operaciones que no califican como crédito público, sino como operaciones de estabilización macroeconómica y de estabilización monetaria. En consecuencia, lo más importante de entender es que esta desesperada intención de atribuir un valor a reservas que están en el subsuelo, o peor aún, como dice el decreto, a los potenciales desarrollos económicos que pueda haber sobre el bloque Ayacucho, que valga un paréntesis, es el único que no ha sido desarrollado en ninguna forma y que no ha sido objeto de ninguna asociación estratégica en el pasado o de ninguna empresa mixta hoy en día. Esos 16 bloques que se constituyen lo que se llama el bloque Ayacucho, a diferencia de otros dos bloques, los otros 3 bloques donde hay desarrollos que tuvieron lugar o que continúan teniendo lugar, este bloque nunca ha captado el interés de los potenciales inversionistas. De tal forma de que una supuesta reserva constituida por, cito, respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela, respaldadas por el potencial desarrollo de 29.298 millones de toneladas métricas de petróleo extra pesado. La pregunta con la cual debemos culminar es realmente cómo se come eso, y como la comunidad internacional y los venezolanos sabemos que eso no se come con nada mientras no salga de la tierra, los papeles que se emitan y particularmente el dinero que se emita para financiar eventualmente ese desarrollo o eventualmente inclusive financiar el déficit público no hará otra cosa que agravar la hiperinflación. Muchas gracias. Gracias, diputada Tamara Adrián. Para cerrar este punto tiene el derecho de palabra el diputado José Guerra. Y puede hacer uso de la tribuna de orador. Va a hablar desde el curul. Micrófono, por favor. Buenas tardes, señores miembros de la Junta Directiva. Buenas tardes, colegas diputados. Lo que el gobierno está planteando de entregar el bloque de Ayacucho 2
de la faja petrolífera del Orinoco al Banco Central para respaldar las reservas internacionales y allí al petro, ya los colegas que me precedieron argumentaron suficientemente sobre los aspectos jurídicos y la ilegalidad de tal acción. Yo quisiera referirme al hecho de que si ese hecho, si esa iniciativa del gobierno se materializa y finalmente las reservas del bloque Ayacucho 2 pasan a formar parte de los activos internacionales del Banco Central, eso no se va a quedar allí, evidentemente, porque una de las cualidades que tiene un activo para ser parte, para conformar las reservas internacionales es su liquidez, que sea líquido, un activo líquido como el oro, como el euro, como el dólar o como cualquier divisa. Y el activo menos líquido es una reserva petrolera que está en el subsuelo. Entonces, por definición, no puede ser parte de las reservas internacionales en dólares del Banco Central. Entonces, ¿qué pretende el gobierno? Lo que pretende el gobierno es, sobre la base de esas reservas, emitir unos títulos de propiedad para enajenar las reservas petroleras y hacerlas líquidas y sobre esa base hacer las operaciones con el petro. Es decir, van a liquidar a precios de gallina flaca esas reservas en el subsuelo. Porque una cosa es un barril de petróleo que hoy cuesta la cesta venezolana $65, puesto en el puerto correspondiente, sea en la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos o en China, y otro muy distinto es cuánto vale el barril de petróleo en el subsuelo, el cual hay que extraer, transformar y transportar para luego ese barril tenga el valor de mercado correspondiente. De manera tal que lo que se quiere al final de cuentas es apoyar el petro. Pero apoyar el petro usando las reservas internacionales es como ponerle respirador artificial a un cadáver insepulto. Porque el petro es un cadáver insepulto. Es una moneda que no se transa, que nadie acepta y que como nadie acepta, no tiene validez internacional. Pero hay otra cosa más, que esta es una idea medieval. Lo que está proponiendo el gobierno es una idea regresando a la época del mercantilismo. Hoy las monedas modernas no basan su respaldo en ningún metal ni en ningún activo como el petróleo. Las monedas de hoy basan su respaldo en algo intangible, que es la credibilidad del emisor, la credibilidad del Banco Central. El dólar no es dólar porque tenga respaldo en oro o en cualquier activo. Es reserva internacional porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central Americano, tiene la credibilidad de que no va a hacer políticas inflacionarias para dinamitar la estabilidad de esa moneda. Y el euro, que es una moneda reciente del año 2000, tiene apenas 18 años, tiene valor porque detrás tiene el Banco Central. Y detrás tiene del Banco Central, tiene la institucionalidad heredada del Banco Central Alemán llamado el Bundesbank. Y esa institucionalidad del Bundesbank, transferida al Banco Central Europeo, es lo que da la estabilidad al euro. No las reservas que tenga el Banco Central Europeo porque no tiene, es la credibilidad del emisor. Entonces, así será de difícil la situación del Banco Central hoy quebrado, que tiene que recurrir a reservas no explotadas de petróleo para tratar de darle garantía a una moneda digital inexistente, porque el fondo es ese, es transferirle las reservas al Banco Central para que el Banco Central las use como garantía para la emisión del petro. Termino diciendo, señores, el petro ha muerto. Muchas gracias. Gracias al compañero diputado José Guerra. Con su intervención cerramos este punto del orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Era el último punto de la sesión, ciudadano presidente. Hay un proyecto de acuerdo que repose en secretaría. Sí, de lectura al proyecto de acuerdo, señor secretario. Gracias, presidente.
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo en rechazo a la Constitución de garantías y respaldo